Hoy andas en dos, a Charlene. Vamos a conversar acerca de cuando las personas sufren de palpitaciones inesperadas, temblores, mucho miedo, un miedo, de hecho, a fallecer. Estamos hablando acerca de los ataques de pánico. También vamos a hablar de las personas que viven con ansiedad generalizada. Para conversar con nosotros sobre este tema está el doctor Alexander Loynaz acá presente. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias por estar acá. Gracias. Empecemos a hablar de esto. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en una persona? Sí, la ansiedad es esa sensación, como decías ahora, ¿verdad? De las manos húmedas, de escalofríos, de incluso de palpitaciones y una sensación como de vacío. Generalmente se dispara porque nuestro discurso mental, por así decirlo, está hacia el futuro. Y cuando estamos en depresión, nuestro discurso mental está más hacia el pasado. Entonces, hay algo interesante, las emociones siempre vienen como a darnos señales, no son enemigas nuestras, sino que nos indican más o menos por dónde anda el discurso mental y además cuáles son los miedos que estamos viviendo en ese momento. Cuando estamos viviendo en ansiedad, estamos con el miedo a qué va a suceder y cómo va a resultar el resultado final, valga la redundancia. Pero hay otros tipos de ansiedad, mal llamada ansiedad, digo yo, que son las que llamadas ahora crisis de pánico, que es una ansiedad ya muy fuerte, con un pánico realmente, como decías ahora muy bien, a morir o incluso a volverse loco o loca. Sí. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la ansiedad y los ataques de pánico? ¿Se relacionan? Pues realmente no. Cuando una persona, eso lo ve uno mucho en clínica, la persona llega confundida de que tiene ansiedad y tal vez está hablando de crisis de pánico, o que tiene crisis de pánico y tal vez está hablando de ansiedad generalizada. Recordemos que está la ansiedad como emoción, que es como hablar la depresión como emoción o la tristeza. Está la ansiedad generalizada cuando ya nos está afectando más durante más tiempo, y está entonces lo que se llama ataque o síndrome de ansiedad o pánico, que realmente no tiene que ver nada con estas otras, sino que es un ataque que sucede, un ataque entre comillas, porque es repentino, en donde la persona siente o que le da un infarto en ese mismo momento, o que se va a morir, o que se va a volver loca incluso. ¿Ves? Pero puede ser que esté tomándose un bañito de agua caliente, puede ser que esté manejando en el carro, haciendo fila en el bus y ¡pap! Viene el ataque. Viene de pronto. Abrupto. ¿Se puede confundir esto tal vez con un ataque al corazón, con un problema cardíaco, con un subidón de azúcar, por ejemplo? De hecho, es lo que más sucede, la sensación de esa muerte repentina o inminente se parece mucho al infarto, porque vea qué interesante, da dolor en el brazo izquierdo, da sensación también de dolor hacia el cuello que sube, da el dolor opresivo en el pecho. Entonces la persona realmente no está inventando, está sintiendo que le da un infarto, lo siente realmente. Y la persona que padece de esto, es importante que le comunique a la gente que está a su alrededor, la familia, en el trabajo, porque no está inventando, no es que es muy nerviosa, sino que padece esta condición extraña, y la persona lo primero que va a pensar es llamar a 911 o irse a emergencias. Cuando llega a emergencias, y nosotros como médicos decimos a la persona, lo primero que descartamos es que no sea un infarto. Y cuando ya vemos que es una crisis de pánico, entonces ya uno sabe que no hay ninguna emergencia, porque es importante que las personas que padecen de este síndrome extraño sepan que nadie se muere de esta condición. No va a suceder, aunque pareciese. Dice don Eduardo que si la ansiedad, el estrés puede llegar a subir el azúcar. Sí, claro que sube el azúcar, porque el azúcar se dispara, de hecho, para hacer ese trabajo. Recordemos que la ansiedad y el estrés activa el sistema simpático en demasía, digámoslo. Hay todo un susto a nivel hormonal y se disparan las hormonas, sobre todo el eje hipotálamo, hipófisis y glándulas adrenales, que hacen que la persona sienta la necesidad de salir corriendo, de defenderse, de huir. Esa es la reacción del estrés típica, y se acompaña de ese miedo, y ese miedo necesita de azúcar, necesita de ATP, de energía. Entonces se dispara, claro que se puede subir la glucosa. Claro que sí. Entonces hablemos también, porque cuando una persona le da un ataque de pánico, dice, qué raro, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿De dónde viene? ¿Existe una manera de determinar el origen? Bueno, todavía estamos los médicos hasta en el siglo XXI, hoy en día, haciendo la misma pregunta: ¿de dónde viene esta vaina? No tenemos idea de dónde viene esa condición. Es como una lotería.
y puede suceder a los 20 años o puede suceder a los 30. Lo que uno sí aclara bien a la persona es que no tiene que ver con nada, porque lo que suele suceder en clínica es que la persona cree que es porque estaba tomando el baño de agua caliente, que es un paciente que tuve una vez, y que el agua caliente le dispara las crisis de pánico. O otra señora que iba manejando en el carro y en el puente sintió la crisis de ansiedad, tuvo que parquear, llamar a su esposo para que recogiera el carro y entonces ya no maneja. O otra que hacía fila en un bus, o otro que estaba en un concierto. Sí. Lo que dispara la crisis de ansiedad varía como varían las personas. Doctor, ¿qué pasa si uno siente que le va a dar? Porque una persona que ya le ha dado sabe cómo inicia, tiene esa sensación como de vacío, Correcto. como de respiración agitada, uno dice, me va a dar. ¿Qué se puede hacer? Ok, de hecho es cierto, ya las personas cuando empiezan a familiarizarse con el síndrome de pánico, de hecho yo siempre las mando a leer, que investiguen y se asombran de ver cómo todos los síntomas ya está todo muy descrito, y lo primero que uno les aconseja es que ande siempre una bolsa de papel, y en esa bolsa de papel introduzca su nariz y boca y empieza a respirar en esa bolsa de papel durante unos minutos. ¿Por qué? Porque en las crisis de ansiedad, al igual que en la ansiedad, hay una hiperventilación. La hiperventilación cambia el pH de la sangre y eso nos hace perder calcio. Entonces se sienten hormigueos, se sienten contracciones en el cuerpo y la persona ocupa bajar esa hiperventilación. Y no hay mejor manera y más rápida de bajar la hiperventilación que respirar el propio aire que uno exhala. Entonces esa es la medicina más barata, digo yo, de todos los síndromes, es esta bolsa de papel que la persona de síndrome de pánico debe andar siempre en la cartera, en el bolsillo, para cualquier crisis, por lo menos saber que va a disminuir su crisis con esta bolsa de papel, recordando que las crisis de 10 a 20 minutos es cuando tienen sus picos. Entonces es en ese periodo donde más tenemos que usar la bolsa. Eso está relacionado con el dióxido de carbono que entra al cuerpo. Correcto. Para regular la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno. Exactamente. Sí, porque Exacto. ¿qué pasa entonces si una persona se hiperventila, por ejemplo, y se le empiezan a dormir las articulaciones, pues los dedos, por ejemplo, los correcto. pies? No pasa nada porque el cuerpo rápidamente lo va a poder balancear, pero la sensación asusta. Claro. Entonces si la uno persona siente que le está dando algo y tras de todo se le duermen los dedos. y empieza a sentir que se le hormiguea la boca y que no siente tal vez los brazos, eso acelera la crisis de ansiedad, eso asusta más a la persona, se dispara más el sistema simpático, se dispara más la señal de alarma y algo tan sencillo como bajar la cantidad de oxígeno que está entrando Eso en la ayuda. hiperventilación nos va a ayudar a balancear el pH. Si uno no tiene una bolsa de papel a mano, puede agarrar una de plástico o cualquier cosa. No. Se puede, ¿por qué? No, porque la bolsa de plástico puedes terminar asfixiándote, porque Ay, sí, realmente no hay, hagan eso. tiene que ser porosa, tiene que ser una Sí, bolsa ok. de papel. Jessica dice que el hijo de ella tiene 17 años. Cuando va en el bus, dice que siente ahogo, que no puede respirar. ¿Por qué será? Bueno, si tiene 17 y está en la adolescencia, más probablemente sea en esa etapa de la vida, hay muchas crisis más de ansiedad que síndromes de pánico. O sea, hay mucha ansiedad porque todo es tan nuevo, hay mucho cambio hormonal, Sí. está uno enfrentándose a la vida. Entonces suele ser, estoy casi seguro, que son más crisis de ansiedad generalizada, una emoción del susto ante la vida, que lo que ya estamos hablando de síndrome de pánico. Es que uno se confunde también mucho, doctor, porque está la ansiedad, de la que hablamos al principio, el ataque de ansiedad es lo mismo que el ataque de pánico, que es otra cosa. Exactamente. Que es lo que estamos hablando, que cuando la persona siente que se va a morir. Sí, hace falta aclarar más en la población que una cosa es la emoción de la ansiedad, como el chico en el bus, Sí. del susto ante la vida, de que su mente está muy disparada en el futuro, ante los retos que Sí, se claro. enfrenta. Otra cosa es la ansiedad, digamos, de que no cierra el mes y entonces mes a mes estoy viendo con esa ansiedad generalizada o tengo una mala relación de la que no salgo. Y otra cosa es el síndrome de pánico o ansiedad, que ya es un ataque que sucede a cualquier Sí. momento y a cualquier persona. Dice don Eduardo si esto puede llegar a producir dolores de cabeza frecuentes. No, sí es cierto que puede haber dolor de cabeza cuando está en el ataque, pero no debiera por qué estar disparando dolores de cabeza frecuentes. Eso probablemente más tiene que ver con el estrés, porque el estrés sí dispara dolor de cabeza. Ok. Dice Yara que a ella le da eso. Dice cuando está durmiendo
se levanta y siente que se va a morir. Qué pecado. ¿Cómo le podemos ayudar a Yara y a todas las personas que también están pasando por esta situación a prevenirlo para que pueda descansar? Sí, habría que primero hacer bien el diagnóstico de que es el síndrome de pánico o crisis de ansiedad, y es sobre todo se hace en la entrevista verificando que la persona realmente está cumpliendo con todas las señales de que siente que es un infarto o que siente que se va a volver loca. Algunos tienen las dos condiciones, que se sienten que se va a volver loca y a veces que se van a morir, y otros solo una de las dos. Entonces, si se despierta en la noche, no sé si es el caso de Yara, que siente que se ahoga, puede ser se va a morir, que se va a morir. Puede ser crisis de pánico o podría ser también apnea del sueño. Podría ser también un problema de dificultad respiratoria en el sueño, porque muy difícil que las crisis de pánico suelan ser en la noche. Puede suceder también, no es que es difícil, pero es más común que estoy haciendo fila. De hecho, las personas con el ataque de pánico son personas que cada vez menos les gustan las multitudes. Cada vez menos les gustan los servicios públicos, el bus, cada vez les gusta más estar en su casa. Y antes que no se diagnosticaba, hablemos del 2000 para atrás, la persona terminaba casi que viviendo en su cuarto. Porque aislada. Sí, aislada, correcto. Claro, porque, por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona si le da un ataque de pánico en público? Puede ser algo muy incómodo. ¿Qué se puede hacer? No, nada más que sacar la bolsa de papel y respirar en la bolsa de papel. Y importantísimo, tanto en la crisis de ansiedad como en la ansiedad, recordemos que hay tres llaves o tres verdaderas soluciones para estas enfermedades, que son la terapia. Todo esto hay que acompañarlo de terapia. Ahora, por supuesto, que en un programa tratamos de dar soluciones viables y rápidas, pero siempre la terapia va a ser sustancial, el ejercicio va a ser sustancial, la respiración, las técnicas de respiración y de meditación también van a ser el ABC de la solución de estos trastornos. Kimberly cuenta que el papá tiene 48 años, le dan esos ataques de pánico, siente que se ahoga y también padece de asma. Entonces pregunta cómo puede hacer las técnicas de respiración. Ok, en las técnicas de respiración en crisis de ansiedad tenemos que enfatizar en la exhalación. Entonces, inspiramos, por ejemplo, en 4 segundos y exhalamos en 8. Recordemos que como hay una hiperventilación, vamos a usar primero la bolsa y después podríamos continuar con respiraciones donde hagamos más larga la exhalación que la inspiración. ¿Para qué? Para favorecer que haya más CO2 que oxígeno, como decías ahora, en la sangre. Entonces, respiramos en la bolsa y después inspiramos 4 segundos, pero exhalamos en 8. Hacemos exhalaciones más largas que las inspiraciones. Lo contrario sucede en la ansiedad. Uno está jalando y jalando el susto y se hiperventila. Entonces, lo más importante en crisis de ansiedad es 4-8. En trastornos de pánico y de ansiedad. En ansiedad generalizada es importante aprender a respirar como lavarse los dientes diario. Puede ser la respiración de Wi-Fi, puede ser la 4-4-4. Hay muchas respiraciones, en YouTube se pueden encontrar, pero lo más básico es poner la atención tanto en la inspiración como en la exhalación, ojalá unos 4 segundos para inspirar y 4 para exhalar. Recordemos que tanto en la ansiedad como en la depresión uno se sale del presente. El presente es como el gran regalo en donde está uno como en el ritmo natural de la vida, pero a veces nuestro discurso mental nos saca del presente. Nos puede sacar hacia el pasado, que es una depresión. A cada rato. O nos puede sacar hacia el futuro. Entonces, cuando perdemos el presente, el mindset es la manera de retornar al presente. Por ejemplo, agárrese la respiración, toque 5 cosas que tenga alrededor, huela 3 y saboree una. Son cualquier mecanismo que usted lo haga otra vez, venir al presente y bajar del discurso mental para caer otra vez, por ejemplo, en este caso sería en nuestra entrevista, es